es la lesión celular persistente. En lo que es lesión celular persistente, la célula trata de aumentar en volumen o disminuir en volumen. La parte del aumento está dado en lo que es hiperplasia o hipertrofia, y la disminución es atrofia o hipoplasia. Pero a su vez en ese cambio también puede hacer lo que se denomina la metaplasia, que es una célula normal, pero puesta en otro sitio que no le corresponde del cuerpo. Es una célula totalmente normal, igualito como ustedes les enseñaron histología, pero puesta en otro sitio que no le corresponde. A eso se le denominaba metaplasia, y se pusimos algunos ejemplos. El más típico era el del cuello uterino, por eso le pusimos en la práctica lo del cuello uterino. Pero también hay en otros lugares del cuerpo. Un poco para explicar por qué las células cambian en su estructura y en su fenotipo. De lo que ustedes les enseñan, las células de biología indiferenciadas a las células bien diferenciadas que les enseñan en histología, eso es lo que ustedes tienen que tener en la mente, pero algunas de ellas pueden cambiar en su fenotipo. Eso que pueden cambiar su fenotipo, eso nosotros le llamamos displasias. Y el término displasias es algo que tienen también que tenerlo en mente, porque hay una serie después de enfermedades con esa denominación de displasias en donde no sabemos para dónde va a ir. A pesar de ser muchas de las células histológicamente de repente iguales al normal, el comportamiento es anormal. Por eso es que los mantenemos a esos tipos de pacientes en lo que se denomina observación, no soltarlos, tampoco asustarlos ni decirles que es cáncer, porque el paciente al toque le pregunta: doctor, ¿tengo cáncer? Y uno le tiene, si usted es terrorista, con el conocimiento que tiene, si es terrorista, le dice sí tiene cáncer y lo asusta peor, ¿no? Pero no, es decirle no tiene cáncer, pero hay que vigilarlo. Esos son los términos de displasia. En los términos de cáncer, porque ahí también se menciona en lo que es lesión celular persistente ya el cáncer o célula típica, es cuando ya no solamente cambia en el fenotipo, sino también en el genotipo. Entonces ahí ya se forma una célula mutante. Esa célula mutante, que es diferente a la célula primaria originaria, o la célula diferenciada, de cualquier célula del cuerpo estoy hablando, esa célula que cambia en su genotipo y en su fenotipo, tiene todavía la propiedad de reproducirse. Y en eso está el gran problema del famoso cáncer. Hasta ahí hemos llegado un poco en el conocimiento de eso. El por qué cambió, qué le pasó, todo eso ya se habla de una serie de situaciones en que se ha hablado de las agresiones muy severas que forman la necrosis. Se ha hablado después de que no, que hay células que cumplen su función y después se suicidan, le llaman apoptosis. Esos términos que están utilizados desde el año 72, más o menos del año que ingresé a la universidad, recién me dijeron que había ese término apoptosis. Y yo, así como ustedes, no sabía nada qué cosa era apoptosis, ¿no? Todo el tiempo nuestros profesores nos enseñaban necrosis o muerte celular, con todas sus variantes que hay, que ahora se ha visto reducido, porque antes nos enseñaban como 10 subtipos de necrosis, que a la larga casi todos tienen connotación clínica nada más, ¿no? Entonces, como ustedes ven, después ya cada vez se ha ido mejorando el conocimiento y solamente está reducido a 2 tipos, que es algo que les estaba mencionando. En la práctica les menciono 3, y un poquito de la que es necrosis, por nuestra enfermedad de bandera, que es la necrosis gaseosa, ¿no? Pero hasta ahí nada más llegaba todos los tipos de conocimiento, pero no sabían por qué era ni qué cosa había. Últimamente ya se sabe que a nivel de lo que es las hipertrofias hay un componente o una sustancia bioquímica o un tipo de proteína, tanto en lo que es las hipertrofias fisiológicas como las patológicas. E inclusive también hablan de lo que es la metaplasia, de algún tipo de lesión, que hablan de la interleuquina o citocinas que pueden estar estimulando
a que la célula madre o totipotencial que hay en determinado lugar, porque en todo sitio que hay de todo nuestro organismo siempre tenemos células madres o totipotenciales que van a suplir en una especie de regeneración, pero muy limitado, y que a veces pueden salir alguna célula de otra variante, para explicar un poco la metaplasia. Entonces, algunos dicen, por ejemplo, la metaplasia del cuello uterino es por la interleuquina 2, dice, por el tipo de que sale, o la interleuquina 6, que hablan de lo que es la metaplasia, lo que se ve en el esófago de Barrett, ¿no? Un poco que hablan de eso. Pero todo eso todavía no está puesto en el libro, ¿no? Por si acaso, si lo leen, no está puesto. Es posible que lo pongan después en la siguiente edición. Pero ya estamos avanzando sobre ello. E inclusive, cuando después hablamos de este tema que vamos a hablar hoy día, inclusive casi todos siempre me han enseñado a mí el tema casi desde el punto de vista clínico, de todo lo que se ve. Y a veces habían hasta teorías, ahora les voy a decir las teorías que habían sobre la teoría celular, la teoría humoral, y se pasaban peleando, más de 50 años peleando para que al final digan que es lo mismo. Pero acá ya se trata de decir a ustedes una mayor profundidad. El tema a desarrollar hoy día es sobre cómo ante la injuria que ha habido de la célula y cómo ante la lesión constante que pudiera encontrarse en que la célula no muere y pasando hacia que la célula muere, formando las variantes de necrosis que hay, o que la célula no muere pero persiste, por eso se llama lesión persistente, en que puede variar, en que puede distorsionarse la célula a otros tipos, como lo que les he dicho, displasias, cáncer, atrofias o hiperplasias. Esos son las formas de subsistir ante todos esos factores de lesiones que hay. Ahora, casi en la mayor parte de los libros lo que tratan de hacer ver son las lesiones que se dan, pero por el punto de vista infeccioso. Y casi los libros un poco que lo dirigen hacia el tema infeccioso, pero no solamente es eso, sino que nuestro organismo trata de responder ante ello. ¿Cómo responde? Con el término denominado de inflamación. Ese término denominado inflamación, que los griegos le dicen itis, por eso es que cuando uno habla de inflamación del hígado, no dices el hígado inflamado, no lo dices, dices hepatitis, del riñón, nefritis, podemos mencionar cualquier órgano y siempre estamos con el término itis. Y en el término del griego se denomina flogosis, ¿ya? Es una forma de un poco de hablar del médico, porque cada término que uno les habla es para que ustedes vayan cambiando en su léxico, porque el término de itis ya se ha popularizado, casi toda la población ya sabe qué es. Entonces a veces cuando hablamos delante del paciente, cuando pasamos visita, cambiamos nuestro léxico y decimos está, por ejemplo, a nivel hepático, está flogótico, decimos. Entonces el paciente escucha, pero no sabe qué es. Es cuando a veces hacemos la explicación con los alumnos. Al final de cuentas, ustedes van a ir poco a poco aprendiendo terminología médica para que ustedes puedan desarrollarlo mucho mejor, la comprensión. Aquí el tema a tratar de inflamación es un tema que siempre era desarrollado por otro doctor que lamentablemente con esto de esta situación que ha habido en este año de cierta fiscalización de profesores, ha habido reducción de profesores. Entonces el profesor que hacía este capítulo ya lo tenía domesticado, así a ojos cerrados que lo hacía la clase.
todo sobre este tema de inflamación. Y vamos a hacer más o menos una especie de revisión, un poco basado en su libro base que ustedes tienen, porque de esto hay varias formas en varios libros de cómo enfocarlo. Y algunos le dan más connotación clínica y otros le dan más connotación de profundidad a nivel molecular. En lo que implica de este libro que les dije que ustedes lean, un poco más implica de la parte molecular. Entonces, porque ustedes tienen también en la biblioteca otro libro del mismo autor que habla de patología clínica, y si ustedes comienzan a leerlo, no le dan mayores alcances a la parte molecular, pero más va hacia la clínica, y eso siempre se ha basado casi en la clínica, ¿no? Lo que vamos a ver acá es el término inflamación en sí, todo completo, por razones didácticas, por razones de que ustedes deben de saber algunas, ¿cómo les explico? Formas, ¿no? Formas de presentación. Lo hemos dividido en lo que es aguda, en lo que es crónica y en lo que es crónica granulomatosa. Y eso, por ahora, ustedes me tienen que aprender en tercer año esa parte, no esas divisiones. Porque al final de cuentas, cuando ustedes avancen después, van a ver que hay enfermedades que es una mixtura de todos ellos. Pero si no me aprenden cuál es cuál por ahora, no van a entender después por qué se forman las mixturas. Para entender algunas enfermedades en especial que tienen un conglomerado de todas estas estructuras. Basado en ello, hoy día me voy a dedicar solamente a la parte aguda. Mañana voy a hacer en lo que queda la parte crónica y concluir un poco con lo que es reparación. Porque así como se va desarrollando el proceso de inflamación, llega un momento en que también el mismo cuerpo hace un proceso de reparación. Como ven ustedes, ahí hay una definición que puede ser igual a este autor o a otros autores, pero básicamente se da en lo que es la respuesta de los tejidos vascularizados ante una anoxia o daño del tejido. Y esto se da en todo tejido conectivo. Básicamente, para que haya inflamación, tiene que haber un tejido conectivo, ¿no? Ustedes saben que el tejido conectivo está dado por fibroblastos, está dado por los vasos sanguíneos, ¿se recuerdan de la histología? Entonces, hace que después, en el daño que se haya producido por cualquier noxa que fuese, vienen a salir una serie de células que tenemos en nuestro organismo que nos sirve para la defensa. ¿Cuáles son las células para la defensa? Nuestros glóbulos blancos, ¿no es cierto? Y estos glóbulos blancos que están en el torrente sanguíneo son los que van a tener que salir. ¿Y dónde se encuentran? Están en los vasos, se forman en la médula, están depositados en lo que son los ganglios o los nódulos linfoides, y ahí muchos de ellos maduran. Eso que se le enseñaron en histología, ¿dónde se encuentran? Esos vienen a estar movilizándose para salir hacia la zona afectada. ¿Y cómo se considera? Siempre, y siempre lo han considerado así, como un factor de protección. Un factor de protección para la supervivencia. Pero a su vez, ¿de qué es de protección? ¿Es realmente de protección? Sí. ¿Y puede ser perjudicial? Sí, también. ¿Y cuándo es perjudicial? Ahí es donde entramos nosotros con nuestro conocimiento de detectar hasta qué momento decimos, oiga, el proceso inflamatorio está siendo muy agresivo, pues hay que tratar de cortarlo. Si no, ¿para qué creen que se han creado los medicamentos antiinflamatorios? Para detener el proceso que está sufriendo mucha agresión en ese sector. Dicho en otras palabras, el glóbulo blanco sale de lo que es la microvasculatura. Ahora vamos a ir viendo eso.
sale, agrede al elemento agresor, en este caso supongamos un microbio, una bacteria, pero en su afán de salir y agrede a todos, agrede también a las células que están normales ahí, agrede al vaso también que está, a la célula endotelial, agrede a todo lo que está, y a la larga todas esas células, aparentemente sin tener culpa, se vuelven factor de necrosis y aumenta el factor de inflamación, y cada vez vienen más, y cada vez vienen más, y cada vez más, y se expande cada vez más y más. Eso más o menos, podríamos poner un ejemplo, lo que sucede en la inflamación del apéndice secal, que por causas traumáticas, en este caso las heces que se vuelven duras, comprimen la mucosa, la destruye. Al destruirse la mucosa se forma como una especie de células muertas que hay, y eso genera los mecanismos de inflamación. Cada vez avanza más, destruye la mucosa, después avanza la submucosa, avanza la muscular, avanza la serosa, se necrosa todo, produce perforación, en donde el contenido que hay de las heces pasa a la parte del peritoneo, se inflama el peritoneo, se vuelve peritonitis, y cada vez se complica más y se vuelve peor. Ese es el problema que a veces hay en los casos en los cuales hay que detenerlo, y hay que detenerlo sí o sí. Mala suerte. Hay que detenerlo sí o sí, ¿ya? Disculpen, es el jefe del hospital. Ya. Mejor me dedico a pasarle mejor las diapositivas, si no me va a poner a hablar mucho. Ya. Ahí está un poco el resumen. Trata de especie de resumen para ustedes al respecto. No quiere decir que eso ustedes lo lean como que así es todo, no, es variado, ¿ya? En medicina es variado todo. Entonces, habla del punto de vista infeccioso. Por eso le digo, casi todos los procesos inflamatorios siempre se basan en los procesos infecciosos. Habla de que no se controlaría. Ejemplo, los traumatismos con las heridas tampoco cicatrizarían. O sea, uno se hace un corte. Cada vez que uno se hace un corte, ustedes, para que cierre esa herida, a los costados se ha vuelto medio rojizo. Es porque hay un proceso de inflamación aguda. Los tejidos también ulcerados o sacabocados quedarían siempre como si fuese hueco, y eso no es así. Hay un proceso después de lo que es la cicatrización o la fibrosis, dado por la fibrosis, que vamos a verlo mañana. O sea, por eso es que les digo que el proceso inflamatorio es bueno. Aquí está un poco lo que está en sus libros. Habla, como les digo, siempre habla del proceso de infecciones. Las infecciones es todo lo que ustedes han estudiado en microbiología, jóvenes, ¿sabes? Todos esos elementos que ustedes han estudiado en microbiología, a eso se llama infecciones. Así que virus, hongos, parásitos, riquecias, clamidias, todo lo que ustedes quieran, priones, lo que sea, todos son procesos infecciosos. A eso se llama infecciones. La micosis, todo eso. Dentro de eso solamente podemos luchar contra las bacterias con el antibiótico, y con limitaciones todavía, con limitaciones. Contra el virus, nada. Contra el parásito, solamente tienen que ser tipos de venenos locales, o sea, 50%. Contra los hongos, mientras sean por fuera, bueno, en fin, ¿no? Por fuera, o superficiales, bien. Pero si son hongos internos, ahí sí la cosa cambia, porque solamente tenemos al Leucotericin B, que lamentablemente es nefrotóxico, y hay que internar al paciente para darle tratamiento. O sea, en la curación le podemos hacer una insuficiencia renal y lo matamos más rápido al paciente. Como ven, medio limitado. Esos son los procesos infecciosos.
Acuérdense que las bacterias cada vez también se están adaptando y también están saliendo cada vez más potentes en la respuesta del antibiótico. Si no, ¿cómo estamos nosotros en nuestra enfermedad de bandera teniendo la mayor cantidad de multidrogos resistentes en el mundo? Porque acá es donde más se da, pues, y acá es donde más está el resistente. Entonces tenemos el primer puesto. Chévere, ¿no es cierto? ¿Ve? Ya dije esa palabra chévere de hace 50 años, es una jerga. Este jefe especial. Ya, ¿contesta o no contesta?